Bien, vamos a continuar nuestras clases. Ayer habíamos visto el control proporcional y vimos que la respuesta ante las diferentes contingencias que hemos visto, incremento de carga, la frecuencia no vuelve a su posición inicial, sino que se estabiliza en un nuevo punto de operación. Si hay un incremento de carga, lógicamente la frecuencia de las máquinas va a bajar y se queda en ese valor más bajo, como vimos en los dos ejemplos. Ahora vamos a ver cómo puedes mejorar este sistema de control proporcional. Entonces, veamos, si aumenta la carga en el sistema, incremento de carga, lógicamente la velocidad de la turbina va a disminuir antes de que el gobernador pueda ajustar la entrada del vapor a la nueva carga. Es decir, disminuye la velocidad inmediatamente y luego hay que esperar que el gobernador haga su trabajo. A medida que disminuye el cambio en el valor de velocidad, la señal de error se vuelve cada vez más pequeña y la posición de las bolas volantes del gobernador se van a acercar al punto requerido para mantener una velocidad constante, o sea, a la velocidad de referencia, que lógicamente es la velocidad sincrónica. Sin embargo, en este tipo de esquema, la velocidad constante no va a ser el punto de ajuste, sino que va a haber un desplazamiento sobre ese valor de ajuste, que puede ser por encima o que puede ser por debajo. Una forma de restaurar la velocidad a la frecuencia a su valor nominal, es agregar al sistema de control un integrador. ¿Qué hace la unidad integradora? Monitorea el error promedio durante un periodo de tiempo de tal forma de que va a superar el desplazamiento adicional que ha tenido anteriormente. Y lo que va a hacer es que, gracias a su capacidad integrativa, va a devolver al sistema a su punto de ajuste. Entonces, si nuestro punto de ajuste es la velocidad sincrónica, luego de un incremento de carga, donde la máquina va a caer en la velocidad, lo que va a hacer va a ajustar el valor del gobernador para restituir la velocidad a la frecuencia, a su velocidad nominal. Entonces, esta acción integrativa también se conoce como la acción de restitución. Por lo tanto, a medida que la carga del sistema cambie continuamente, la generación se va ajustando en forma automática para restaurar la frecuencia a su valor nominal. Entonces, de esta forma vamos a tener que las unidades generadoras van a estar trabajando siempre alrededor, si el control está trabajando adecuadamente, siempre cerca de su valor nominal. Y este esquema se conoce como el sistema, el control de generación automática AGC. Si tenemos un sistema interconectado que tiene varios sistemas, la función del control automático de generación va a ser dividir las cargas entre los sistemas, entre las subestaciones y entre los generadores, de tal forma de conseguir la máxima economía. Es decir, que la generación tenga el mínimo costo. Y adicionalmente, controlar correctamente los intercambios programados de energía en las líneas de interconexión, mientras se mantiene una frecuencia razonablemente uniforme. Entonces, la función del control automático de generación de la AGC va a ser dividir las cargas entre los generadores, entre los sistemas,
y en las subestaciones respectivas, además de controlar el intercambio de carga que debe haber entre un sistema y otro. Y ese es un tema importante que vale la pena conocerlo. Entonces, yo tengo un sistema aquí. Y aquí tengo, como es el caso de Bolivia y Argentina hoy en día, tenemos una línea de interconexión donde, de acuerdo a contrato, Bolivia le va a vender cierta cantidad de potencia durante ciertas horas y le va a vender otra cantidad de potencia en otras horas y le venderá otra cantidad de potencia en otras horas. Y para ir controlando que efectivamente lo contratado vaya circulando por la línea, entonces va a ser el AGC el que va a ir regulando que siempre vaya el valor ajustado, el valor preseleccionado de potencia circulando por esa línea. Para esto, lógicamente, estamos suponiendo en forma implícita que el sistema es estable, por lo que el estado permanente es alcanzable. O sea, estamos considerando que el sistema no va a ser inestable, va a volver a sus condiciones iniciales. Cuando las perturbaciones son muy grandes y son transitorias, se evita el uso del AGC, del control automático de carga, y se aplican otros controles, otros sistemas de control de emergencia. Y entonces lo que nosotros vamos a considerar ahora es considerar el control automático de generación en dos condiciones. Primero, en algo más simple, un sistema aislado, y luego en un sistema interconectado donde definitivamente vamos a controlar el flujo de transferencia entre los dos sistemas. Veamos primero el control automático de generación en un sistema aislado. Con el control de frecuencia de carga primaria, que ya lo hemos visto, un cambio en la carga del sistema va a dar como resultado una desviación de la frecuencia. Dependiendo de la regulación de velocidad del gobernador, entonces ya sabemos que un cambio en la carga va a ocasionar una desviación de la velocidad. Y que definitivamente una desviación de la frecuencia, ya sea para arriba, ya sea para abajo. ¿Cuánto y en qué tiempo? Depende del valor R del regulador, del gobernador. Para reducir esta desviación de frecuencia a cero, es decir, para volver a nuestras condiciones iniciales, se debe proporcionar una acción de reseteo. Y esta acción de reseteo se puede lograr mediante la introducción de un controlador integrador para actuar sobre la configuración de referencia de carga para cambiar el punto de ajuste de la velocidad. El controlador integrativo aumenta el tipo de sistema en 1. Pues si es un sistema lineal, lo va a convertir en un sistema cuadrático. Lo que forza la desviación de frecuencia final a 0. El sistema de control de frecuencia de carga con la adición del lazo secundario lo vamos a ver en la siguiente figura. La ganancia integrativa del controlador K1 debe ajustarse para una respuesta transitoria satisfactoria. Y la combinación de las ramas paralelas da como resultado el diagrama de bloques equivalente que se muestra en la figura 12-17. Entonces, otro sistema del control de la frecuencia de la carga, donde tenemos como
ya lo hemos visto anteriormente, tenemos como datos del estado el cambio en la potencia, que nos va a dar como efecto en la salida un cambio en la velocidad, y que lo vamos a ir controlando a través del regulador. Si aquí le metemos un integrador con una constante determinada acá, entonces este sistema se va a convertir matemáticamente en que el cambio de la potencia en la carga nos va a producir el cambio de velocidad con la función de transferencia, la constante de inercia de la generación, más la carga afecta a la frecuencia, con la retroalimentación, que es función de la función integrativa del controlador, del regulador de velocidad, de la constante de tiempo del gobernador y la constante de tiempo de la turbina. La función de transferencia del circuito de lazo cerrado del sistema de control, que se muestra en la figura anterior de esta, con solo la entrada de menos delta dPl, con la variación de la potencia de carga, se convierte en que el cambio de la velocidad, el cambio de la velocidad de rotación, dividido entre el cambio de la potencia, va a ser igual a S por 1 más la constante de generación del generador por S, por 1 más la constante de tiempo de la turbina por S. Entonces, si se dan cuenta, el integrador nos está aumentando, nos va a aumentar. Si antes teníamos S, ahora se va a convertir en S cuadrado. Por eso el integrador nos aumenta en un orden. Y dividido entre el efecto de la constante de inercia de la turbina, la carga afecta a la frecuencia, la constante del generador, la constante de la turbina, la constante del elemento integrador y la relación del regulador. Entonces, veamos cómo se comporta este sistema integrativo. Dice, el sistema de control de frecuencia de carga, del ejemplo 12,1, está equipado con el lazo de control integrativo. Secundario para el control automático de generación AGC. Use la función, inciso A, use la función step de MATLAB para obtener la respuesta de frecuencia al escalón para un cambio repentino de carga de 0,2 por unidad. Ajuste la ganancia del controlador integral KI igual a 7. Y B, construye el diagrama de bloques Simulink y obtenga la respuesta de desviación de frecuencia para la condición en la parte A. Entonces, la sustitución de los parámetros del sistema en la ecuación 1216, en esta que es la ecuación de lazo con el sistema integrativo, con el valor de R de 0.05 por unidad, da como resultado la siguiente función de transferencia. Entonces, si reemplazamos los valores, los valores de la constante del generador, o la constante del gobernador, la constante de tiempo del gobernador, la constante de tiempo de la turbina, H, D, y las constantes, el valor integrativo que está aquí, y es dividido entre R, que es 1 entre 0,5, nos va a dar, esta es la ecuación con la que trabajamos en el ejemplo anterior, donde básicamente lo único que se está diciendo en la ecuación anterior es el KI.
Para encontrar la respuesta al escalón usamos los siguientes comandos. Entonces, el escalón de 0,2 por unidad, que nos va a representar el cambio en la carga. La constante integrativa, 7. Los valores del numerador, 0,1, 0,7, 1 y como constante 0. Y en el denominador, 1, 7,08, 10,56, 20,8 y KI. Y aquí podría ponerle directamente 7, si es que no lo define anteriormente. Quiere decir que integre entre 0 y 12 segundos en rangos de tiempo de 0,02, que es la función step, aplicando la función escalón, y que grafique. Y entonces vemos la respuesta. A partir de la respuesta escalonada, observamos que la desviación de frecuencia de estado permanente, delta WSS, es 0. Y la frecuencia vuelve a su valor nominal en aproximadamente 10 segundos. Entonces, gracias a la característica integrativa que hemos añadido en nuestro sistema de control, nuestra frecuencia, debido al cambio de la carga, se incrementa o se reduce, perdón. Luego oscila y finalmente, después de cierto tiempo, vuelve a su valor inicial, que es su valor de la frecuencia nominal. Si vemos el valor del ejemplo anterior, del 12,1 debe ser, me imagino. Vemos que la frecuencia cae, es el mismo ejemplo, solo que este es un control proporcional, y entonces la frecuencia cae y se estabiliza en un valor por debajo de la frecuencia nominal. En cambio, adicionando la característica integrativa al sistema de control, logramos conseguir que el generador vuelva a su valor original, que es el valor de referencia de velocidad. Y el modelo Simulink, vamos a ver ahí con el ejemplo 12.3. Bueno, este es el ejemplo de 12.3. Lo corremos. Está haciendo la simulación y vemos la gráfica. Vemos la caída de la frecuencia y que más o menos a partir del segundo 10 ya vuelve otra vez a su valor original de frecuencia.
Ahí el Simulink. Mm, pues el Simulink del ejemplo 12.3. Comprarlo mañana y para que me den dinero, porque ya salí de fábrica, me llamó buenas noches, don Lanza, estaba en su casa ahorita y le mandó un mensaje, tocó timbre, todo no contestaban, quería comprar la cerámica para comprarlo mañana y para que me den dinero, porque ya salí de fábrica, me llamó la que me vende material y me dice cuántas cajas voy a necesitar y quería contarlo, toda la cerámica, cuánto va a entrar y la señora me pidió una caja más. De paso de la varilla más quería decir el precio porque lo veo un poco caro para hacerlo hacer allá y no sé si le va a convenir. Eso más quería preguntarlo. Que a veces pasa casos, don Lanza aparece a esa hora y no quería molestarlo. Ay, espérame un ratito. Mierda, no me estás.
Espérame 10 minutos, muchacho. Ahí están. Ay, justo. Y entonces en el Simulink tenemos exactamente la misma función, con la misma con la que hemos estado trabajando. ¿Se acuerdan que teníamos el regulador? Y ahora lo que hemos adicionado es el integrador, aquí que es uno sobre S, con un valor de 7. Y que aquí queremos que nos muestre la, el efecto en el cambio de velocidad. Entonces, es importante que eh, ustedes han visto esto, no sé con qué profundidad, o por ahí no lo han visto nada en sus clases de electrónica, pero yo creo que sí han visto. Y es el pan de cada día para todos aquellos que trabajan en, en, en análisis de sistemas, haciendo flujos, viendo cortocircuitos, viendo coordinación, haciendo análisis de estabilidad, de respuesta a los gobernadores, ajustes de los gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren ser un poco más expertos en este tema, es el apéndice del libro. Es muy, muy interesante para aprender a cómo construir estos diagramas de control, es muy sencillo hacerlo, ¿no? Pero vale la pena que ustedes vayan trabajando a todos los que les interese, tener un plus en su currículum
para conseguir el laburo. Recordemos la simulación y vemos la respuesta, ¿no? Que la respuesta es básicamente la misma de la que hemos visto en el MATLAB. Bien, básicamente vuelve a la misma posición, a 0, 0, 0. ¿Cómo es el efecto de adicionarle una característica integrativa al sistema de control? Y ahora veamos cómo usamos el control automático de generación en sistemas interconectados. Para eso podemos decir de que en muchos casos un grupo de generadores están estrechamente unidos internamente y oscilan al unísono, o sea, oscilan entre ellos. En general, las turbinas generadoras tienden a tener las mismas características de respuesta. Cuando este grupo de generadores que tienen las mismas características de respuesta, se los llama de que son un sistema coherente. Entonces, por lo tanto, el control automático de generación de un sistema multiárea puede analizarse estudiando primero el control automático de generación para un sistema de 2 áreas. Y de ahí ya extendemos ya a un sistema multiárea. Entonces, considere 2 áreas representadas por unidad generador equivalente del sistema E1. Este es la generación equivalente del sistema E2, que tienen sus reactancias y que están unidos por una línea de interconexión con una reactancia definida X12, o que le vamos a llamar X-TAI, que es el TAI es la unión entre un sistema y otro, o el puente. Equivalente y representada por su fuente de voltaje. Su reactancia equivalente representada por su fuente de voltaje. Durante el funcionamiento normal, en condiciones donde todo está estable, no hay variaciones de ningún tipo, la potencia real transferida a través de la línea de interconexión viene dada por nuestra ecuación, que ya la conocemos, que la potencia que va del sistema 1 al sistema 2 es igual al voltaje en vacío del sistema 1 por el voltaje en vacío del sistema 2, dividido entre la reactancia de la línea que une ambos sistemas por el seno del ángulo 1, 2.
Es el ángulo de potencia entre el sistema 1 y el sistema 2. Donde x12 es igual a la reactancia 1 más la reactancia de unión de la línea de interconexión más x2. Y el ángulo delta I2 es la diferencia entre los ángulos del sistema 1 menos el ángulo de potencia del sistema 2. Esta ecuación 2, 6 y 7 la podemos linealizar de la siguiente forma. Para una pequeña desviación del flujo de la línea de interconexión, delta P, una variación de la potencia entre el sistema 1 y el sistema 2, va a ser igual a la derivada de la potencia 1, 2 en función del ángulo 1, 2, multiplicada por el cambio del ángulo 1, 2. Y esto no es nada más que la potencia S por el cambio del ángulo 1, 2. Esta potencia PS es la pendiente de la curva del ángulo de potencia en el ángulo operativo inicial. Entonces, el ángulo 1, 2 inicial es igual al ángulo 1, 0 inicial menos el ángulo 2, 0 inicial. Esta PS la habíamos definido anteriormente como la potencia de sincronización en la ecuación 1139. De tal forma de que podemos escribir que la potencia de sincronización PS, que es igual a la derivada de la potencia 1, 2 entre el ángulo 1, 2, valuada en el ángulo inicial 1, 2, es igual a la magnitud del ángulo E1 por la magnitud del ángulo E2 por la reactancia X1, 2 por el coseno de la variación del ángulo del sistema 1 y del sistema 2. Entonces, la desviación de la potencia en la línea de interconexión va a tomar la forma de que el cambio de la potencia en la línea de interconexión entre el sistema 1 y el sistema 2 va a ser igual a la potencia de sincronización que multiplica al cambio del ángulo de potencia del sistema 1 menos el cambio del ángulo de potencia del sistema 2. Entonces, el flujo de energía en la línea de interconexión aparece como un aumento de carga en un área y una disminución de carga en la otra área, dependiendo de la dirección de flujo. Entonces, si sube el flujo en la línea, significa que en algún lado ha aumentado y lógicamente en el otro lado tiene que disminuir. La dirección del flujo se determina por la diferencia del ángulo de fase. Es decir, si tenemos que el ángulo, la variación del ángulo del sistema 1 es mayor que la variación del ángulo del sistema 2, significa que la potencia va a fluir del área 1 al área 2. En la figura 1221 se muestra la representación de diagramas de bloques para el sistema de dos áreas con el control de frecuencia de carga que contiene solo al lazo primario. Entonces aquí tenemos el control de frecuencia del sistema 1. Aquí tenemos el control de frecuencia de carga del sistema 2. Y aquí tenemos las variaciones que van a haber en el flujo, en la línea de interconexión, que van a estar moduladas por este integrador que forma parte, que es dependiente de la potencia de sincronización. Aquí, en el sistema 1, si hay alguna variación, va a ser una variación de la velocidad del sistema 1. Aquí va a haber una variación de la velocidad en el sistema 2. Y este sume, esta va a disminuir. Y entonces la diferencia la vamos a tener que corregir a través del integrador. Consideremos un cambio de carga delta PL1 en el área 1. Por lo tanto, en estado permanente,
ambas áreas van a tener la misma desviación de frecuencia en estado permanente. Es decir, que el cambio de la frecuencia va a ser igual al cambio de la frecuencia en el sistema 1, que va a ser igual al cambio de la frecuencia en el sistema 2. Lógicamente, ¿por qué? Porque están interconectados, están girando todos juntos. Y podemos decir que el cambio de la potencia mecánica 1, del sistema 1, menos el cambio de la potencia en la línea de interconexión, menos el cambio de la potencia de carga del sistema 1, va a ser igual al cambio de la frecuencia por la variación de la carga afecta a la frecuencia. Y por otro lado, el cambio de la potencia mecánica en el sistema 2, más el cambio de la potencia de transferencia entre la línea de interconexión, va a ser igual al cambio de la frecuencia por el cambio de la carga afecta a la frecuencia en el sistema 2. El cambio en la potencia mecánica está determinada por las características de velocidad del gobernador dadas por las siguientes expresiones que habíamos visto en el ejemplo anterior. Que el cambio de la potencia mecánica en el sistema 1 es igual a menos el cambio de la frecuencia dividido entre su regulador del sistema 1. Y el cambio de la potencia mecánica en el sistema 2 es igual a menos el cambio de la frecuencia dividido entre el regulador del sistema 2. Si sustituimos esa ecuación de 1223 en la 1222, vamos a tener que el cambio de la frecuencia va a ser igual a menos el cambio de la potencia de carga en el sistema 1, dividido entre B1 más B2, donde B1 es igual a 1 sobre la regulación del sistema 1, más la carga afecta a la frecuencia del sistema 1, y B2 es 1 dividido entre el regulador del sistema 2, más la carga del sistema 2 afecta a la frecuencia. Estos B1 y B2 se conocen como factores de sesgo de frecuencia. El cambio de la potencia en la línea de interconexión, por lo tanto, va a ser igual a que el cambio de la potencia entre el sistema 1 y el sistema 2 va a ser igual a la relación B2 dividido entre B1 más B2 por el cambio de la potencia de carga en el sistema 1. Entonces, veamos esas matemáticas en el siguiente ejemplo. Dice, un sistema de dos áreas interconectado por una línea de interconexión tiene los siguientes parámetros en una base común de 1000 MVA. Entonces, tenemos al área 1 y tenemos el área 2. El regulador del área 1 es 0,05, el regulador del área 2 el regulador del área 1, 0,05, el regulador del área 2, 0,0625. Los sensores del coeficiente de frecuencia de carga, de 1 es igual a 0,6, de 2 es igual a 0,9. La constante de inercia del sistema 1 es 5, del sistema 2 es 4. La potencia base de ambos son 1000 MVA, como dijimos. Las constantes de tiempo del generador del sistema 1 es 0,2, del sistema 2 es 0,3, y las constantes de tiempo de la turbina del sistema 1 es 0,5 y del sistema 2 es 0,6. Las unidades funcionan en paralelo a la frecuencia nominal de 60 Hz
Y el coeficiente de potencia de sincronización se calcula a partir de la condición de operación inicial y se da como PS, que es igual a 2.0 por unidad. Se produce un cambio de carga de 187,5 megavatios en el área 1. Inciso A. Determine la nueva frecuencia de estado permanente y el cambio en el flujo en la línea de interconexión. Inciso B. Construye el diagrama de bloques Simulink y obtenga la respuesta de desviación de frecuencia para la condición en la parte A. Entonces, veamos. El cambio de carga por unidad en el área 1 es, en datos por unidad, hemos dicho que el cambio va a variar la carga de 187,5. Estamos tomando 1000 MVA como potencia base, lo cual nos da que el cambio de carga en el sistema 1 es igual a 0.1875. La desviación de frecuencia en estado permanente va a ser igual. La desviación de frecuencia en estado permanente va a ser igual a menos el cambio de potencia en el sistema 1, que es menos 0.1875, dividido entre 1 sobre R1. R1 es 0.05, que va a ser 20. D1 es 0.6. ¿Dónde estamos? Más 1 sobre R2, que es R2 creo que es 0.06, y D2 es 0,9. Y esto nos da que la desviación de frecuencia en estado permanente va a ser menos 0.05. Por lo tanto, la desviación de frecuencia en estado permanente va a ser, la variación de frecuencia va a ser igual a menos 0.05 por los 60 Hz, va a variar en menos 0,3 Hz, lo que significa que la frecuencia va a ser 60 menos 0,3, va a bajar a 59,7 Hz. El cambio de la potencia mecánica en cada área va a ser el cambio de la potencia mecánica en el área 1 es igual a menos el cambio de la frecuencia dividido entre R1 y el cambio, ya la calculamos, el cambio de la frecuencia es menos 0.05 dividido entre su regulador 0.05. Por lo tanto, varía en 0,10 por unidad, que si multiplicamos por los 1000 MVA de la potencia base, nos va a dar que el cambio de la potencia mecánica en el área 1 es de 100 MVA. Y en cambio, el cambio de la potencia mecánica en el área 2 va a ser igual a menos el cambio de la frecuencia del sistema, menos 0.005, dividido entre el regulador, el valor del regulador del sistema 2, 0.0625. Lo que nos da una variación de 0.080 por unidad, que lo multiplicamos por los 1000, nos da que la variación de la potencia mecánica en el sistema 2 es de 80 megavatios. Por lo tanto, la nueva frecuencia de operación es 59,7 Hz. El área 1 aumenta la generación en 100 megavatios y el área 2 aumenta la generación en 80 megavatios. El cambio total en la generación es de 180 megavatios, que es 7,5 megavatios menos que el cambio de la carga, porque la carga ha variado a 187,5 megavatios. Debido al cambio en las cargas del área, debido a la caída de frecuencia. Entonces, como cae la frecuencia, entonces se necesita generar menos para abastecer los 187,5. Entonces, el cambio en la carga del área 1 va a ser el cambio de carga por el valor de la carga afecta a la frecuencia, es igual a menos 0.05 por D1 es 0,6,
Esto nos da menos 0.03 por unidad, que es que el cambio en la carga en el área 1 va a variar a menos 3 megavatios. Y el cambio de carga en el área 2, que es el cambio de la frecuencia por D2, es igual a menos 0.05 por 0.9, que es igual a 0.045. Entonces aquí el cambio de la carga en el área 2 es 4,5 megavatios. Los 4,5 más 3 son el cambio total en la carga es de 7,5 megavatios por la variación de la frecuencia. Entonces, finalmente, el flujo de la potencia de la línea de interconexión va a ser igual. El cambio de la potencia de transferencia entre el sistema 1 y el sistema 2 es igual al cambio de la frecuencia, que multiplica a 1 dividido entre el regulador del sistema 2 más la carga afecta a la frecuencia de 2, del sistema 2. Y esto es 1 sobre R2, es 1 sobre 0.06, creo. Y la R2 es 0.09, ¿no? Creo, ¿no? 0.0625 y de 2 es 0.9. 0.0625 más 0.9. Y esto nos da 16,9. Lo que nos da que va a ser igual a menos 0.0845, pero si lo multiplicamos por los 1000 MVAs, nos va a dar que el cambio de la potencia que va del sistema 1 al sistema 2 va a variar en menos 84.5 megavatios. Es decir, 84,5 megavatios fluyen del área 2 al área 1. 80 megavatios provienen de la mayor generación en el área 2. Entonces, dijimos que el área 2 estaba aumentando en 80 megavatios. Aquí. 80. Entonces, esto es así. Y por aquí están fluyendo 84,5 megavatios. De aquí, estos provienen de esta generación que se ha incrementado aquí en 80 megavatios. Y 4,5 provienen de la reducción en la carga del área 2. Entonces aquí la carga se ha reducido en menos 4,5. Debido a la caída de frecuencia. Veamos el Simulink. Vamos a ver el Simulink, que se construye en la figura del archivo. Se abre el diagrama de simulación, devuelve el vector dp, el cambio en la potencia, que contiene la potencia mecánica del 1 con la potencia mecánica 2 y la potencia en la línea de interconexión. Se obtiene un gráfico de la respuesta de potencia por unidad en MATLAB, como se muestra en la figura 1224. Bueno, aquí tenemos
el sistema en Simulink. No tenemos aquí los dos sistemas, los dos reguladores. Y aquí tenemos el integrador con su PS igual a 2. Con la desviación de la frecuencia, el sistema 1 cae bastante, oscila, y después de cierto tiempo, casi 20 segundos, vuelve a su valor inicial. No, no vuelve a su valor inicial, perdón. Vuelve a un valor menor de 0.05. Y la medición de la frecuencia del sistema 2 oscila mucho menos y cae hasta estabilizarse en su nuevo valor, que es de 59,7 Hz. La variación de las potencias, que la variación de la potencia mecánica del sistema 1, debido a la caída de la frecuencia, oscila, incrementando, tiene oscilaciones más pequeñas, y después de 15 segundos más o menos se va a estabilizar en el valor de 0,10, que son los 100 megavatios, que incrementan en su generación. Y el generador, la potencia mecánica del sistema 2, como aquí hay una caída leve, también tiene una oscilación relativamente leve, y va incrementando su potencia de transferencia hasta estabilizarse en un valor que es de 0.0845, que son los 84, 0.084, que son los 84 megas de adición. Y el cambio en la transferencia, en la potencia de interconexión, inicialmente es su valor nominal con el que estaba circulando inicialmente, y este va cayendo la potencia de transferencia hasta el valor de los 80, ¿no? De los 84,5. Okay. Si vemos el ejemplo 12.4, este es el Simulink. Ay, no. No, no, ¿sí? Sí. ¿Al valor lo has dado comida de la mañana? Sí. Aquí tenemos el sistema, el mismo que lo hemos visto en el Power Word.
Y aquí vamos a tener las salidas de la variación de la frecuencia y aquí la variación del flujo. Así lo corremos. Tenemos la variación de las frecuencias del generador 1, el amarillo, del sistema 1, el amarillo, y del sistema 2, el azul, que estabilizan en, en una frecuencia más baja. En los 57 Hz. Y la variación aquí de las potencias. No, tenemos que el sistema 1 toma 100 megas, la variación de la potencia mecánica. Ya pasó. Y el sistema 2 toma los 80 megas, la variación de la potencia mecánica. Y bueno, no, y sí ha llamado y va a llamar cuando llegue nomás allá, Sebastián. Estoy pasando clases. Y necesito marcar esto. Quiero cambiar de
Quiero venirme aquí. Porque aquí estoy. Aquí estoy con los 100. No, aquí está. Operador 2. Están los 80. 79,49. Y la ganancia, que son los... Aquí estamos en el tiempo. Lo vamos a recordar un poquito más allá. Que son los 84 megavatios. Aquí. Entonces, que podemos verlo también en el ejemplo, como hemos visto los cálculos, capítulo 12, ejemplo 4. La podremos. En la frecuencia a la que llega, 59,7. Los 100 megas que toma el sistema 1, los 80 megas que toma el sistema 2 y la transferencia que cae en 84,5. Ok, muchachos, si no tienen preguntas, entonces ven lo interesante que son los sistemas de control que nos ayudan a controlar las respuestas de nuestros equipos y de nuestro sistema. En la siguiente clase vamos a terminar y vamos a ver cómo controlar el sistema para que vuelva lo que nos interesa, que no haya variación. Por ejemplo, aquí hemos visto que varía en 84,5 la transferencia en la línea. Bueno, a nosotros nos interesa que la transferencia se mantenga constante, porque es un contrato, digamos, ¿no? Que entre una empresa y otra empresa y yo te vendo tanto, a tal precio. Entonces, esa potencia se debe mantener fijas. Si no, le estoy vendiendo más y él no quiere pagarme, o si estoy por abajo, le estoy vendiendo menos de lo que debería. Vamos a ver cómo mejorar el control la siguiente clase para mantener la potencia de transferencia constante. Y yo creo que terminamos el sábado la clase, el tema, y el siguiente fin de semana damos el último parcial. Y ahí terminamos el semestre. Bien, muchachos, entonces nos vemos el sábado. Y esta semana les voy a mandar sus